por su Santo Espíritu junto a nosotros. En Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Permítame hacer una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues nuevamente, Señor, podemos reunirnos a través de este medio para compartir, Señor, el alimento sagrado, Señor, tu palabra eterna. Danos, Señor, entendimiento, danos, Señor, sabiduría y ayúdanos, Señor, a entender lo que tu Espíritu Santo nos quiera revelar a través de ella. Señor, la gloria y la honra es tuya. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y no hay un Dios como tú. Bendito sea tu santo y divino nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Seguimos nosotros, hermanos, con nuestra enseñanza en el libro de Romanos capítulo 8. Y ya hemos leído del 8 al 13, del 8 al 12. Y bendecimos el nombre del Señor. Este capítulo de Romanos, hermanos, este capítulo es el capítulo donde más se habla sobre la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Y de este capítulo, muchos de nosotros hemos cobrado bastante fuerza en cuanto a nuestro caminar con Cristo. Pero nosotros debemos entender, hay cosas aquí que nosotros lamentablemente lo llevamos solamente a un solo aspecto de la vida del creyente. Pero nos olvidamos también que el apóstol Pablo está lidiando con unas personas que son judías también. Hay personas que son judías, hay creyentes que son gentiles. Y sabemos, hermanos, que no hay una cosa más difícil que usted tratar de ministrarle la obra del Espíritu Santo, hablarle de Cristo, que a una persona religiosa, una persona que esté sometida como a ese ámbito de la religión. ¿Se dan cuenta? Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, él está hablándole a ellos de los beneficios que tenemos nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios y luego nosotros empezamos la clase. Amén. Romanos 8, vamos a leer del 13, vamos a leer unos cuantos versículos del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no se olvide eso, hermano, porque el mismo Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es lo que está esperando la creación. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esta manifestación gloriosa? Es nuestro caminar, nuestro andar con Cristo. Y es de nosotros, hermanos, llevar a cabo los propósitos de Dios que muestran que nosotros somos hijos del Eterno. En este capítulo 8 de los Romanos, hablamos anteriormente y él decía que el Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nos capacita para vivir una vida que complazca a Dios. Nosotros antes, hermano, por más que nosotros tratábamos de nuestro medio de agradar a Dios, nosotros no podíamos.
porque estábamos viviendo posiblemente bajo la religión, pero nosotros no podíamos agradar a Dios porque estábamos tratando de agradar a Dios bajo nuestra propia justicia. Esta es la parte que muchos cristianos se olvidan y piensan que ellos le agradan a Dios porque están cumpliendo bajo ciertos ritos morales y haciendo ciertos ritos y haciendo un sinnúmero de sacrificios, y ellos piensan que por esas cosas ellos le agradan a Dios. Nosotros le agradamos a Dios hoy en día porque hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido el espíritu de Cristo. La Biblia llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Antes nosotros no teníamos el Espíritu de Cristo. Recibimos el Espíritu de Cristo cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en este capítulo 8, el apóstol Pablo hablaba sobre eso, que el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que complazca a Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo da vida a nuestro cuerpo mortal. Nosotros podíamos revivirnos nosotros mismos. No fue hasta que nosotros recibimos el Espíritu de adopción y nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda en nuestra debilidad y quien nos ayuda a nosotros a buscar de Dios. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, hermano. No podemos hacerlo. Y el mundo está lleno de religiones, hermano. Y todas las religiones dicen que son de Dios. Todas dicen que son de Dios. Pero me gusta mucho el nombre que usa el apóstol Pablo en este capítulo. Dice que el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso fue que el mismo Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, podemos estar en el mundo de la religión, podemos pensar que le podemos agradar a Dios bajo nuestros propios actos y nuestra propia moral, pero nosotros necesitamos, hermano, el Espíritu Santo de Dios, necesitamos el Espíritu de Cristo. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a hacer las cosas que le agradan a Dios y nos va a dar la fortaleza. Porque nosotros bajo nuestros propios actos de moralidad, nosotros no vamos a poder hacerlo. De lo contrario, entonces estaría de más nosotros venir a la iglesia y brincar y saltar y cantar y luego nos vamos vacíos como entramos. No, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Y Él es quien nos ayuda. Él es que da vida a nuestro cuerpo mortal. Él nos guía, Él testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y no solamente eso, sino que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no hemos llegado a esa parte. Solamente estoy hablando de los beneficios que tenemos nosotros por ser hijo de Dios y por ser heredero juntamente con Cristo y por ser hijo del Señor. Ahora miren, el Espíritu Santo levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Todos estos son beneficios del Espíritu Santo. Servimos ahora bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Hay muchas personas que quieren servir bajo el antiguo régimen de la letra y de la moralidad y de los sacrificios, y pensar que ellos, por las cosas que ellos hacen, ellos le agradan a Dios. No, hermano, no es por las cosas que nosotros hacemos. El apóstol Santiago sí habló y dijo: mira, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso se entiende. Pero estamos hablando obra después que tú conoces a Cristo, que tú recibes a Cristo en tu corazón y tú buscas hacer las cosas para que el nombre del Señor sea exaltado. Y el Señor mismo nos inquieta a que nosotros no nos quedemos solamente exaltando su nombre, sino también que nosotros hagamos obras de caridad. Y el Señor dice que esta es la religión verdadera, ¿no? Acordarnos de las viudas, acordarnos de los huérfanos. Amén. Visitar a los que están en las cárceles, orar por los enfermos. Todas son obras que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Pero nosotros no podemos pensar que nosotros vamos a ser salvos por obra. No somos salvos por obra. Somos salvos por gracia. Y el apóstol Pablo lo dice en Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice: no somos salvos por obra. Somos salvos por gracia. Amén, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire, servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, por eso es tan importante que por eso fue que el mismo Señor le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo, el cual yo enviaré de parte del Padre. Él vendrá y Él os dará poder. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los fines del mundo. Necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es agotador, hermano, es agotador nosotros pensar que podemos agradarle a Dios bajo nuestra propia fuerza y pensar que nosotros podemos hacer las cosas sin nosotros tener dirección de Dios y sin nosotros poder orar y llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hacemos las cosas sin el Espíritu Santo de Dios, cuando hacemos las cosas sin el Espíritu Santo de Dios, por más información que tengamos, por más talento, por más intelecto que nosotros pensamos que tenemos, y nosotros hacemos las cosas sin la guianza del Espíritu Santo de Dios, no vamos a edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica, no voy a decir que el intelecto es malo. El intelecto es bueno tener intelecto y tener información. Pero necesitamos nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien conoce el corazón de la persona. Nosotros vemos por la apariencia. Vemos a la persona y posiblemente podríamos juzgar por la vestimenta, o por la forma de vestir, o por el comportamiento, y decimos, esta persona es así, esta persona está en la carne, esa persona es un adúltero, esa persona es una adúltera, y empezamos a hacer unos señalamientos injustos, y en realidad el único que ve el corazón de la persona es Dios. Y es por eso tan importante este capítulo, pues este capítulo nos enseña a nosotros a vernos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Vernos a nosotros mismos. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya nosotros las hacemos, ya las conocemos. Adulterio, fornicación, inmoralidad, mentira, todo lo que no es bueno, obviamente eso es obra de la carne. Ahora podríamos también nosotros hablar de las obras de la carne. Obras de la carne es mi propia justicia. Por ejemplo, el Señor hizo una parábola y habló sobre el samaritano y el fariseo. Ambos estaban orando. Pero el fariseo decía, le doy gracias a Dios que no soy como este samaritano. Yo diezmo y hago todas estas cosas y yo hago las cosas. Soy como para presentarse que era mejor que las otras. El samaritano, el publicano, y el publicano solamente decía, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Se dan cuenta? O sea, que hay cosas que nosotros a veces pensamos que no es carne, pero también es carne. Entonces, por eso que nosotros tenemos que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Ya nosotros estamos siendo dirigidos bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien va a llenar nuestra vida, nos va a redarguir de pecado. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre vosotros. El Espíritu Santo de Dios, hermano, nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es lo que dice porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene, dice la Biblia en este mismo capítulo, pero el Espíritu mismo intercede por los santos con gemidos indecibles. Nosotros no podemos vivir esta vida cristiana, hermano, sin el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a ayudar a nosotros a poder darle muerte a la carne. La carne, hermano, no se convierte. La carne, el hombre viejo, aunque muchas personas dicen, bueno, ya el hombre viejo quedó en el pasado. Eso es fácil de decir. Pero nosotros por nuestro propio esfuerzo y nuestra propia moral, el hombre viejo o la mujer vieja no va a quedar en el pasado. Nosotros tenemos que orar con regularidad y llenarnos de la presencia del Señor y que el Señor nos ayude a nosotros en nuestro caminar. Hay cosas que el Señor la ha cambiado en nuestras vidas y nosotros hemos dado un giro tremendo en el caminar y servimos a Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros nos reunimos cada domingo? ¿Por qué nosotros buscamos el rostro de Dios los domingos? ¿Porque queremos agradar al viejo hombre? No. Lo hacemos porque queremos seguir en los caminos del Señor. Y sabemos que sin Él, nosotros no vamos a poder hacer el camino de Él. Necesitamos de su presencia, hermano. Hay muchas personas que hacen muchas obras de caridad y eso es bueno que hagan obras de caridad.
pero a veces están más ocupadas en el qué hacer que verdaderamente en buscar el rostro del Señor. Debemos de nosotros llenar nuestra vida de Dios, porque Él es quien nos ayuda en este andar. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que nosotros podemos decir, bueno, somos hijos de Dios, amén. Pero si tú tomas tus propias decisiones y tú haces todo tu plan y Dios no está envuelto, entonces tú estás siendo guiado o guiada por el Espíritu Santo de Dios. No, nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones y luego que nosotros tomamos nuestras decisiones, entonces ahora nosotros vamos a invocar el nombre del Señor para que el Señor nos ayude en la decisión que nosotros tomamos. Nosotros debemos de orar primero. Ese es el problema. La oración debe de estar siempre en el cristiano. Aun cuando las cosas aparecen que nosotros tenemos que tomar una decisión rápida por la emergencia, nosotros todavía aún debemos nosotros de orar y buscar dirección de parte de Dios. Porque es fácil decir, bueno, yo soy hijo de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Pero nosotros no podemos salir desenfrenadamente de los lugares sin buscar dirección de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios. Debemos de buscar su dirección. Si me pueden entender, debemos de buscar dirección de parte de Dios en todo lo que nosotros hagamos. A veces, por más sencilla que se vea la situación, nosotros debemos de buscar dirección de parte de Dios. Aún, por ejemplo, hermano, cuando nosotros vamos a los médicos, y es bueno ir a los médicos, obviamente los médicos están para ayudarnos, y la medicina, pero aún así, nosotros siempre debemos de orar y pedirle, Señor, mira, voy a esta cita médica, que tú estés conmigo, Señor, y pedir dirección de parte de Él y que Él esté sobre nuestras vidas. Hermano, nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora, un hijo o una hija rebelde que hace lo que le da la gana, que no se someta en nada, podrá decir que es hija de Dios. No podemos decir esto, hermano. Nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No podemos ser rebeldes en ese sentido, porque a veces aparenta como que nos sometemos a Dios y nos sometemos en todo, pero cuando vienen ciertas cosas nosotros tomamos nuestra propia dirección y nos vamos. No, nosotros no debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Él guía primordialmente mediante impulso a que son estímulos internos a hacer la voluntad de Dios y darle muerte a las obras de la carne. Él nos guía, nos redarguye para que nosotros le podamos dar muerte a las obras de la carne. Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios buscan de estar en armonía con las Escrituras. Buscan de hacer las cosas que están a favor de la voluntad de Dios y en obediencia, hermano. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo en Gálatas habla de las obras de la carne. Hay un sinnúmero de obras de la carne. A veces nosotros pensamos que la obra de la carne es solamente cierta clase de carne, como mirar al sexo opuesto y hacer ciertas cosas. Pero ¿qué tal las otras cosas que hay? Que también son obras de la carne. Porque nosotros, por ejemplo, y Juan Santiago habla sobre esto. Si entra una persona andrajosa en la iglesia y entra una persona con vestidura delicada, sentamos al que tiene la buena vestidura al frente y el que está andrajoso se queda en la puerta de atrás y uno como que hace sesión de personas. Eso también es obra de la carne. Y si nosotros, por ejemplo, criticamos, murmuramos, señalamos injustamente y le pasamos juicio a la persona, sin nosotros verdaderamente tener la información adecuada, todo eso también es obra de la carne. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda, nos revela. El Espíritu Santo nos puede dar a nosotros discernimiento de espíritu. Y el tener discernimiento de espíritu no es tener sospecha. Pues yo voy a una persona, uno como que tiene una mentalidad sospechosa con respecto a ciertas cosas.
Pero eso no es discernimiento de espíritu. Y cuando Dios nos da discernimiento de espíritu, es para que nosotros oremos, intercedamos por la situación, hermano. La idea es que el cuerpo de Cristo, hermanos, sea edificado. Esto es lo que para esto Dios nos ha dado a nosotros los dones, para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo. Si yo me lleno de vanagloria, si yo me lleno de un orgullo espiritual, donde yo pienso que soy más santo que todo el mundo, y tenemos unas actitudes como que a veces uno es superior a los demás. ¿Y qué es eso? Eso es carne también. Eso es vanagloria. Entonces, este capítulo, hermano, es este es el capítulo en donde más el apóstol Pablo habla de los beneficios que tenemos nosotros al tener el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente el Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda a nosotros. Nosotros no podemos vivir este caminar de cristiano sin la obra redentora del Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente muchas veces en muchas iglesias ni siquiera se habla del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y yo le he hablado varias veces cuando hablamos nosotros de los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan yo diría que por lo menos estaban siguiendo todavía los caminos de Dios. Y habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan. También estaba Apolo, y Apolo tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento y trazaba con exactitud la Sagrada Escritura con referente al Mesías. Y aún a ellos les faltaba le hacía falta el Espíritu Santo de Dios y ser guiado. Que el apóstol Pablo le preguntó a los discípulos de Juan: ¿habéis escuchado sobre el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. No sabemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, que a veces nosotros podemos estar en la iglesia, pero podemos nosotros estar carente de una relación y carente de esto. Pues nosotros necesitamos hablar más del Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a ayudar a nosotros en este caminar y quien nos va a ayudar en nuestras debilidades. Y nos va a ayudar a nosotros dentro del ámbito de la obediencia. Porque nosotros bajo nuestro propio esfuerzo, hermano, nosotros vamos a terminar agotados espiritualmente. No podemos hacerlo solo. Necesitamos la ayuda del Consolador. Eso fue lo que el Señor dijo. No lo voy a dejar huérfano, le enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Él vendrá a consolar nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, papito, Padre querido. O sea, es como tenemos más intimidad con el Señor ahora. Nosotros antes podíamos haber orado, pero sentíamos a Dios lejos, hermano, como que Dios era un ser inalcanzable. Pero hoy en día no, hoy en día oramos y lo sentimos cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está ahora dentro de nosotros. Esta es la gran ventaja que tenemos nosotros. Y esta es la gran ventaja, hermano, que tiene la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, el evangelio genuino, verídico de Cristo, esto es lo que tiene. Tenemos la ventaja de que ahora el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y está sobre nosotros. Él está dentro. Él no está lejos, Él está cercano. Más cercano a veces de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros pensamos como que Dios está lejos de nosotros, no, hermano, Dios está dentro de nosotros. Él no puede estar lejos, Él está cerca. Ahora, Dios está en otra dimensión. Obviamente, sabemos que Dios es espíritu. Y los que le adoran deberían de adorarle a Él en espíritu y en verdad. Si yo quiero comunicarme con Dios, obviamente yo tengo que poner a un lado las obras de la carne. Que cuando pongo a un lado las obras de la carne, entonces ahora yo puedo tener comunión con Dios y empezar a buscar, leer Biblia, orar, ayunar, las cosas que yo hago para agradarle a Dios, hermano. Ahora miren esto. Pablo toma la adopción. ¿Estamos aquí, hermano? Ok. Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, escuchen esto, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia.
se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. O sea, somos coherederos con Cristo, pero escuchen esto. Asimismo, cuando el apóstol Pablo escribe esto, acuérdense, hermano, que cuando un judío se convertía a Cristo, no es como, o cuando se convierte, no es lo mismo que cuando uno de nosotros, un gentil, se convierte a Cristo. No hay el judío lo persiguen, pero una persecución que lo desheredan. Es desheredado, ya no tiene parte con la familia. Hasta el nombre, si se lo pudiese quitar, le quitan hasta el nombre, el apellido del papá. ¿Se dan cuenta? Pero entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ahora somos nosotros coherederos con Cristo, pero si juntamente con él padecemos. En otras palabras, que así como lo persiguieron a él y le dieron muerte en la cruz del Calvario cuando él murió por nuestros pecados, obviamente, y él fue perseguido por su propia familia, fue perseguido por la familia, por su pueblo. Así como le dieron muerte a él y fue perseguido por el mensaje que él traía, que él era el Hijo de Dios, nosotros también vamos a padecer esa clase de persecución. Ahora, nosotros también somos coherederos con Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es lo que él dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora nosotros sentimos a Dios cerca. Él es nuestro Padre celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? O sea, muchos de nosotros, hermanos, que hemos venido, por ejemplo, de una familia que no, en realidad no tuvimos como un matrimonio, unos padres que se mantuvieron unidos, siempre podíamos tener la ayuda del Padre Celestial, hermano. Hay muchas personas que dicen, bueno, la persona se crió así porque se crió sin padre o se crió sin madre. Pero muchas veces las personas crecen bien aún estando sin tener la figura de un padre en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Pues todo depende de la enseñanza que se le dé con la persona con la cual la persona vive. Y no solamente eso, sino que muchos de nosotros, por ejemplo, yo vine mi padre y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía solamente 3 años de edad. Yo no puedo decirle ahora, bueno, me hizo falta la cobija del Padre. Bueno, pero tenemos el Padre Celestial, hermano. En otras palabras, que no hay excusa. Nosotros podemos decir, bueno, la persona creció así porque le hacía falta la figura de un padre. Pero si tenemos nuestro Padre Celestial, hermano, sin que negar el hecho de que sí es bueno que la familia esté unida, pero no todo el tiempo se da el caso. Ahora, miren lo que dice la Sagrada Escritura en Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Pero hay personas que constantemente te están acordando tu antigua manera de vivir y constantemente te señalan y te acusan. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ahora nosotros, así como Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel, que Dios iba a escribir la ley en su corazón, ¿cuándo Dios iba a escribir la ley en el corazón de ellos? Esto ocurre cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario. Obviamente, si ellos hubiesen aceptado a Cristo en su corazón, entonces el Señor podía haber escrito la palabra de Él en su mente y en su corazón, porque ese es el hecho, que si no tenemos a Cristo, ¿cómo nosotros vamos a entender y vamos nosotros a interpretar la Escritura conforme al Espíritu Santo de Dios si no tenemos el Espíritu de Cristo, hermano? Necesitamos el Espíritu de Cristo. Y esto suena a algo como medio como estrecho. Y es estrecho, hermano. Porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, no podemos llegar al Padre por otro camino. ¿Se dan cuenta? Tenemos que llegar al Padre Celestial, a nuestro Padre,
al cual le vamos nosotros a llamar Abba Padre o Papito, o como usted le quiera llamar a él, pero nosotros sabemos que Dios merece reverencia y nosotros lo llamamos Padre Celestial, Eterno Dios, que vive y reina por siempre y para siempre. Él está cerca de nosotros, Él no está lejos, hermano. Nosotros somos los que lo sentimos a veces lejos, porque nosotros tendemos a poner a veces las cosas materiales antes que Dios. Y si yo pongo todas las cosas materiales antes que a Dios, y pongo todo lo que yo tengo que hacer, lo pongo antes que Dios, entonces, ¿qué es eso? Eso también es carne. Pues Dios no está en el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano, miren, Jeremías 31, 33, 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Escuchen esto, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. No enseñará más, o sea, fue lo que yo leí anteriormente ese. Déjame leer Ezequiel. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, esparciré sobre ellos agua limpia. Seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es lo que dice Dios que iba a hacer con el pueblo de Israel. ¿Ok? Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se dan cuenta? Os daré nuevo corazón, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si yo tengo un corazón lleno de amargura, lleno de rabia, lleno de odio, hermano, ¿qué es lo que tengo yo? Yo necesito tener el amor de Cristo en mi corazón. Porque obviamente nosotros sabemos que hay muchas religiones que han perseguido, han perseguido al cristianismo y le han dado muerte a muchos cristianos. ¿Cuántos mártires han muerto a través de la historia? Y estas personas se dicen que conocen a Dios. Sin embargo, ellos decapitan a los cristianos. Y ellos piensan que lo están haciendo bien y están dándole muerte a los cristianos porque ellos están haciendo esto para ganar el reino de los cielos. Qué ironía. Entonces nosotros pensamos a veces que cierta clase de situaciones es carne, pero el odio, la maldad, la impiedad, la injusticia, acepción de personas, el prejuicio, todo eso es carne, hermano. Todo eso es carne. La mentira, la difamación, la injuria, la lujuria, la inmoralidad. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos hablar de nosotros, de la carne, porque el ser humano de por sí, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el Señor dice, mira, Jeremías también dijo, mira, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá entender? Eso es más o menos lo que dice el texto, engañoso es el corazón del hombre. Por eso es que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Dice que le iba a quitarle nuestra carne, el corazón de piedra, y nos iba a dar un corazón de carne. Nosotros debemos de orarle a Dios para que nuestro corazón no se endurezca, hermano. Que nosotros tengamos un corazón que pueda perdonar. Que no tengamos nosotros resentimiento con nadie. La falta de perdón, todo eso es carne, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, que nosotros debemos, como decía David decía, sobre todas las cosas, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Queremos agradarle a Dios, entonces nosotros tenemos que perdonar. Miren esto, que el Señor cuando estaba siendo crucificado por los romanos y aun cuando estos soldados romanos estaban echando suerte sobre su vestidura, el Señor dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Ese es el espíritu que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan cuando los hijos del trueno no dejaron entrar al Señor en Samaria, en un hogar samaritano? No le dieron cabida al Señor. Y Juan, creo que y Andrés, los hijos del trueno, dijeron, Señor, envía relámpago, trueno, algo, destrúyelo. Y el Señor le dijo a ellos, ustedes no saben qué clase de espíritu, de qué clase de espíritu ustedes son. Hermanos, nosotros cuando enseñamos la palabra, cuando nosotros predicamos, tenemos que asegurarnos, Señor, hermanos, que nuestro corazón esté ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Porque la idea es ministrar conforme al Espíritu de gracia. Porque si nosotros ministramos bajo otro espíritu, podemos hacer más daño que bien. Y eso que podríamos estar haciendo, lo que nosotros pensamos con la palabra de Dios. Pero lo cierto es que debemos de predicar conforme a la gracia del Espíritu Santo de Dios.
¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu Santo de Dios viene y la palabra es para edificar el cuerpo de Cristo, hermano. La idea es que edifiquemos. Bendecimos el nombre del Señor. Es edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros no estamos solos, hermano. Porque dice en 1 Corintios 6, 14 al 17, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, y cuando usted lo lee en esta forma, está bien. Pero escuchen esto también. Cuando el Señor hablaba del pueblo de Israel, el Señor le hablaba del pueblo de Israel y muchas veces lo comparó a una prostituta, que inclusive al profeta Oseas, el Señor lo mandó a que se casase con una prostituta. Y la idea era que la esposa de Oseas, varias veces Oseas terminó comprándola de nuevo en el mercado, porque la mujer paraba bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que hacían las prostitutas, pero él volvía y la compraba. En otras palabras, es como la redención. El Señor siempre buscaba redimir al pueblo de Israel. Redimir, volverlo a comprar. Esta es la idea. No estamos hablando de los pecados de ninguna persona, sino estamos hablando del simbolismo y de la enseñanza que trae el Señor con esto. Ahora, el judío, cuando viene a los caminos del Señor, y el Señor siempre ha comparado la nación de Israel, que siempre terminaba adorando, postrándose bajo cualquier palo y adorando cualquiera de los dioses. Que Israel, verdaderamente, en cuanto a la idolatría, ellos inclusive sacrificaban a sus hijos a Moloch, a Dagón, siendo ídolo habido y por haber de las naciones circunvecinas. Ellos terminaban bajo la idolatría, y Dios los comparó a ellos a una ramera también. El libro de Apocalipsis habla del pueblo de Israel como una ramera. No quiero salirme del contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando, pero este contexto en este capítulo también habla de este hecho. Del hecho de que, miren, hermanos, cuando Dios nos llama a nosotros a servir bajo el nuevo régimen del Espíritu, Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y que esa antigua manera de nosotros de vivir, de adorar de los ídolos, de hacer cosas, de buscar el ocultismo, de leer la taza, de un sinnúmero de cosas que uno anteriormente hacía. Uno no puede estar en Cristo y estar leyéndose su horóscopo. ¿Y qué es esto? Hay cristianos que todavía leen su horóscopo. No debería de ser. Entonces, todo eso también todavía es bajo el antiguo régimen. Ahora nosotros le servimos al Dios vivo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios condena todas esas obras, todas esas cosas. Nosotros somos hijos de luz, hermano. Nosotros no podemos orar, y por más rabioso que tengamos con una persona, nosotros no le podemos mandar maldición. Dios no nos ha mandado a nosotros a maldecir a nadie. Dios nos ha mandado a nosotros a que nosotros oremos por su amor, por su misericordia, para que la persona sea libre, para que la persona venga a los caminos del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Suena un poquitico rocoso, hermano, pero eso es una gran verdad. Porque a veces nosotros nos encerramos solamente en el pecado de los LGBTQ. Y estamos todo el tiempo con ese pecado, y ese pecado, y ese pecado. Pero hay un sinnúmero más de pecados, hermano. Sin quitar el hecho de que nosotros sabemos que por esa situación el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero nosotros tenemos que también entender estas cosas. Amén. Para que nosotros podamos ministrar a la iglesia en un espíritu de verdad, en un espíritu que verdaderamente que le traiga libertad al ser humano, hermano. Miren, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, todo el mundo quiere gloria, pero nadie quiere padecer. Todo el mundo quiere unción, pero nadie quiere la persecución. Cuando nosotros le servimos al Señor, el paquete del evangelio de ser discípulo del Señor viene con esto, de que si él fue perseguido y a él le dieron muerte, a nosotros también le podrían dar muerte y nos podrían perseguir.
Posiblemente no nos den muerte física, pero pueden matar nuestro testimonio. Pueden matar, tratar por lo menos de robar nuestra energía y lo que nosotros tenemos para servirle a Dios. El enemigo siempre va a buscar la forma de matar nuestro espíritu, hermano, para que nosotros vivamos acongojados y no podamos levantarnos. Y el enemigo puede usar la misma Biblia, hermano. El enemigo puede usar la misma Biblia para acusarnos, señalarnos y aplastarnos. Por eso que nosotros tenemos que conocer Biblia. Claro que el enemigo lo va a hacer torciendo las escrituras. Pero si nosotros tenemos información, nosotros podemos refutar, tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos orar y podemos reprender. El enemigo no atacó a Cristo, lo atacó y lo usó usando la misma Biblia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que conocer Biblia y tenemos nosotros que orarle al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros de manifestarse. Que el que estamos padeciendo, sí. Tenemos aflicciones, sí. Tenemos enfermedades, sí. Todas estas cosas le van a pasar al cristiano, porque nosotros somos, hermanos, seres humanos. Y si somos seres humanos que andamos buscando glorificar a Dios, aún más nosotros vamos a padecer. No podemos pensar que nosotros somos intocables. No somos intocables, hermano. Cristo no fue intocable, a Cristo lo tocaron. Obviamente en el tiempo que ya él tenía determinado, pero nosotros sabemos que tenemos que orar. Y Dios, obviamente, Dios nos guarda, Dios nos protege. Dios, los ángeles acampan alrededor nuestro, el Espíritu Santo de Dios nos guarda, nos redarguye, nos habla en sueño. El Espíritu Santo de Dios está ahí para socorrernos a nosotros. Pero si nosotros no lo reconocemos a Él, ¿cómo Él nos va a ayudar? Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu más santo que hay. Nosotros no podemos ser, hermano, más santos que el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque somos salvos por gracia y el Señor está a favor nuestro. Y sabemos nosotros, hermano, que vamos a sufrir y vamos a padecer. Ahora miren, Hebreos, para ir cerrando, miren, Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no estamos sujetos a servidumbre de nadie, hermano. Cristo nos ha hecho libre. ¿Se dan cuenta? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros no estamos sujetos a servidumbre de nadie. Y no nos vamos a someter a ninguna persona que obviamente tuerza las escrituras. Nos sometemos a aquellos que son diligentes en el cuaderno bíblico que ellos presentan. Y nosotros vamos a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pues la idea es alimentar al rebaño. Y alimentarlo con un alimento que le traiga vida. Le traiga lucidez. Amén. Que miren lo que dice. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vino de la descendencia de Abraham, hijo de David, tuvo que cumplir todos los requerimientos habido y por haber. Él fue, obviamente, Dios se hizo carne. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, no cayó en la tentación, pero él fue tentado en todo y padeció en todo lo que nosotros padecemos. ¿Padecemos injuria? Claro que sí. Nos injurian, nos persiguen, nos maldicen, levantan falsos testimonios en contra nuestro, también lo hacen. ¿Y qué nos pudieran hacer? A veces, aún dentro de los mismos hermanos, el enemigo puede usarlo para robarnos a nosotros el gozo y robarnos la paz. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros estamos lidiando con entidades espirituales, hermanos. Porque el mismo Pedro que le dijo al Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, fue el mismo que luego el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú solamente pones la mirada en la cosa de los hombres, no en la de Dios. Y el Señor tuvo que reprender a Pedro. Bendecimos el nombre del Señor. Dice,
Pues porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fue Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue que sujetó la misma tierra también? Debido al pecado de Adán y Eva, la tierra cayó bajo una maldición. Ahora, el primer Adán fue un fracaso. El segundo Adán es victoria, es Cristo Jesús, Señor nuestro, quien en todo lo que falló a Adán, el Señor obtuvo la victoria para nosotros, para que nosotros seamos vencedores. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Y este capítulo de Romanos, este capítulo 8 es tremendo. Pues este capítulo de aquí es donde muchos han cobrado fuerza para seguir en la obra del Señor. Miren, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo que estamos viendo nosotros, todo este desastre, hermano, que nosotros estamos viendo, todos esos terremotos, inundaciones, todas las cosas que perecen, toda esta violencia descontrolada, todo esto es la corrupción debido a lo que ha acontecido, hermano. Pero nosotros sabemos que la creación misma está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios se conforman al mundo, ¿qué manifestación gloriosa va a haber la tierra? No va a haber ninguna. Nosotros tenemos que tener un andar diferente, hermano. Y no un andar conforme a nuestra propia moralidad, en donde nosotros caminamos con el rollo sagrado, como lo hacían los fariseos, que andaban con las escrituras, andaban con el rollo. Y el Señor mismo le decía a ellos, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor llamó la atención hacia sí mismo. La idea es, hermano, que la atención debe estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. No en nosotros, no en los dones nuestros, no en esta unción que la gente a veces piensan que tienen. Hermano, el gritar no es unción, hermano. El grito, yo a veces me emociono, pero la unción no es el grito. La unción es la autoridad que Dios que trae la Sagrada Escritura, hermano. Y uno se puede emocionar, claro que sí que nos emocionamos. Pero la idea es, hermano, que nosotros seamos edificados para que el mundo pueda ver que nosotros no le servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Hermano, hay que meterse con Dios. Hay que meterse con el Espíritu Santo de Dios, hermano, porque si nosotros empezamos a mirar con nuestros ojos a nuestro alrededor todo lo que acontece con la iglesia y nosotros empezamos a ver, aquellos sí verdaderamente que tienen el Espíritu Santo de Dios, porque tienen un hermoso templo y tienen multitudes. Eso sí verdaderamente Dios lo ha llamado. Bueno, pues ustedes se queden, miren, hermano, cuando el Señor dijo, si no coméis mi carne, no bebéis mi sangre, no podéis ser partícipe del reino. Y muchos se empezaron a ir. Y los discípulos dijeron al Señor, mira, Señor, se están yendo. Y el Señor le dijo, ustedes se quieren ir también. Entonces nosotros vamos a declarar la palabra del Señor. Y nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie, hermano. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Nosotros seguimos adorando al Señor, glorificando al Señor en la forma que lo hacemos y exaltando su nombre, hermano. Y llenándonos de gozo. Amén. Hay que llenarse del gozo y de la paz de Dios para que nosotros podamos manifestar esta gloriosa redención que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.